Ya estamos aquí con la presencia del economista Federico Furiase para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un placer. Gracias por estar aquí. No, por favor. Y bueno, como hablábamos en el primer bloque, el dólar continuó hoy su escalada y cerró en un nuevo récord histórico de 21 pesos con 50. Federico, ¿cuáles son, en tu opinión, los factores que han motivado esta suba? Porque hay factores externos, pero también hay factores locales, ¿no?, que están influyendo. Sí, creo que hay una combinación de ruido internacional y local, ¿no? Primero, en Estados Unidos los mercados están un poquito más tensos porque las tasas en Estados Unidos están subiendo un poco más rápido. Cuando eso pasa, se fortalece el dólar contra el resto de las monedas de la región. Lo que pasa es que Argentina está mucho más expuesta a ese movimiento porque Argentina tiene un déficit externo muy fuerte, terminó 2017 con 4,8% del producto, este déficit de la cuenta corriente externa, que implica que Argentina demanda muchos dólares para crecer. Después, el ruido que había generado el cambio en las metas el 28 de diciembre, ¿no? No solo por el cambio en la meta, que eso tenía sentido, ¿no? Flexibilizar la meta de inflación por el lado del tipo de cambio real y para no ahogar tanto la competitividad cambiaria cuando tenemos gradualismo fiscal, sino porque el mercado generó cierta incertidumbre, tenía cierta incertidumbre si el Banco Central seguía teniendo el control de la tasa de interés, si la inflación no bajaba. Después está el ruido de la renta financiera local, con lo cual todo eso generó que Argentina esté mucho más expuesta que otras economías ante un movimiento más fuerte de las tasas de interés en Estados Unidos, y además Argentina encima no puede dejar de preciar la moneda al ritmo que lo hacen los vecinos porque tiene un problema inflacionario, digamos. Venimos de un contexto donde la inflación se acelera porque se movió en simultáneo dólar y tarifas, y te agregaría naftas, cuando el salario está planchado porque recién se están negociando las paritarias, con lo cual, frente a esta presión cambiaria, si el Banco Central quiere mostrar una inflación desacelerando en el segundo semestre, no le queda otra que atacar esta corrida, digamos, vendiendo reservas, subiendo la tasa de interés, que es lo que viene haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que hasta ahora vendía más reservas, parece que ahora dejó correr un poquito el dólar en lo que fue la jornada de hoy, y, como pasó el viernes, dar la señal en la tasa de interés. Lo que pasa es que todavía quedan fondos externos por salir del EVAX, quedan 20.000 millones de pesos, entonces me parece que estamos viendo ese movimiento de desarme del EVAX, de fondo de afuera, hacia el dólar. ¿Ves un comportamiento errático de parte del Banco Central o lo ves con firmeza, manejándose con los objetivos claros? Lo que pasa es que hubo cierto ruido a partir del 28 de diciembre, ¿no? Eso generó cierto ruido. El Banco Central, a partir de ahí, bueno, primero dio una baja de tasa que no tenía tantos argumentos desde el lado de la inflación, eso generó incertidumbre en el mercado, y después, cuando comenzó, digamos, la tensión cambiaria, el Banco Central empezó a vender reservas. El grueso de esa venta de reservas fue contra base monetaria, absorbió liquidez del mercado, no tanto vía caída en los pasivos remunerados, como stock de Levax, y además se apreció el tipo de cambio real, la competitividad cambiaria empezó a perder terreno porque el resto de las monedas sí depreciaban contra el dólar, y eso generó una posición muy vulnerable del Banco Central, ¿no? Defender el dólar, pero a costa de perder competitividad y hacerlo contra un pasivo no remunerado que es la base monetaria y no sobre el stock de Levax, ¿no? Uno acumula reservas contra Levax y después, cuando vende las reservas, estaría bueno también vender, aflojar o generar una caída en ese stock de Levax, que es el pasivo remunerado, es decir, el que paga intereses. Pero ¿no ves que el Banco Central con su comportamiento esté alimentando esta corrida, esta actitud de los inversores contra el peso? No, yo creo que el Banco Central está haciendo lo posible, está usando sus herramientas para contener la presión cambiaria. Me parece que el origen de la presión cambiaria tiene más que ver con que Argentina está mucho más expuesta que otras economías de la región ante la presión cambiaria generalizada que estamos viendo en los países emergentes, básicamente porque Argentina tiene una restricción externa muy fuerte, porque el stock de Levax es 11% del producto, con lo cual restricción externa fuerte y alto stock de Levax requiere una tasa de interés muy alta para que los inversores no se te vayan a dólar cuando tenés ruido internacional. Bueno, digo porque la semana pasada el gobierno utilizó un volumen importante de reservas para detener esta corrida, y hoy de alguna manera dejó que el dólar se deslizara. Entonces por ahí las señales no son completamente claras, ¿no? No, claramente que hay ciertas señales que son confusas. Primero fue fuerte vendiendo reservas sin tocar la tasa de interés, pero eso tenía un costo, porque perdés reservas, perdés competitividad, corres de atrás al mercado.
Por eso el Banco Central, a partir del viernes, cambió esta estrategia y no solo trató de anclar el dólar vendiendo reservas sin subir la tasa, sino que ahora lo que está haciendo es, bueno, le doy un poquito de oxígeno al dólar, dejo mover el dólar, trato de no recaer tanto en las ventas de reservas y apelo a la señal de la tasa de interés. Una suba en la tasa de interés que ya el mercado te la estaba convalidando, porque, digamos, el pase de Levax a dólar del mercado ya te sube la tasa de interés. De alguna forma el Banco Central lo está convalidando. Me parece que, digamos, que esta batalla del Banco Central vendiendo reservas y subiendo la tasa va a seguir porque, digamos, ante la presión cambiaria es la única herramienta que tiene el Banco Central para bajar la inflación cuando la corrección tarifaria va a seguir de largo, es tratar de calmar las expectativas de devaluación, enfriar el mercado de cambios. Ahora, Federico, el viernes el dólar cerró en 20,80, hoy 21,50, ¿no? Casi 70 centavos de suba en solo un día. Lo que la gente se pregunta es, ¿hasta cuánto puede seguir subiendo el dólar? ¿Esto va a seguir así? ¿Cuánto es el valor del dólar donde más o menos pensás que se puede estabilizar el mercado y dejar de subir como viene haciéndolo en las últimas jornadas? Bueno, eso va a depender de cuándo el Banco Central, digamos, quiera ponerle el nuevo techo en función de su objetivo de desacelerar la inflación. La pregunta es, en abril la inflación va a venir bastante recalentada, porque ahí tenemos el impacto de gas, transporte, naftas. Nosotros, la inflación de abril va a estar seguramente en la zona de 2,7, 2,8 para el INDEC. Y mayo, la pregunta es si esta suba del dólar no puede acelerar la inflación de mayo. Digo, si no puede generar nuevos efectos de segunda ronda con traslado a precios por esta suba del dólar, con lo cual me parece que el Banco Central va a tener que ponerse fuerte y digamos, la estabilización arranca cuando se encuentre un nuevo equilibrio de dólar-tasa que permita al mercado volver a estar en Levax y no pasarse a dólar. Me parece que el mercado está testeando todavía esto. Claramente esta señal es un poco confusa de que primero vendo reservas, después dejo de correr el dólar, después voy por la tasa de interés. Bueno, el contexto internacional tampoco ayuda. Totalmente, ¿no, digamos, me parece que el motivo es ese, es un contexto internacional más complicado, una agenda política más complicada. Al gobierno se le está complicando la agenda política porque ahí tenés la suba de tarifas, que eso genera un golpe al bolsillo, pero ahí el gobierno tiene subsumida el cumplimiento de las metas fiscales y el costo del gradualismo fiscal tiene que ver con ajustar el déficit fiscal y de eso depende la corrección tarifaria. Lo que pasa es que el mercado también te pide que baje la inflación, porque este es un gobierno que vende bajar la inflación. Entonces ahí me parece que el Banco Central tiene que tener esta autonomía que estaba un poquito en juego a partir del 28 de diciembre, con 11% de stock de Levax a producto y una restricción externa muy fuerte. Para un gobierno que vende bajar la inflación, la autonomía del Banco Central no puede estar en dudas. Con lo cual el Banco Central tiene que usar plenamente sus instrumentos para contener la presión cambiaria en el equilibrio dólar-tasa que le parezca y así poder desacelerar la inflación a la cual se están, digamos, tenemos una puja también política no solo en las tarifas sino en las negociaciones paritarias, que se están referenciando a la meta del 15%, con lo cual si el Banco Central no muestra instrumentos para defender esa meta de inflación, se puede complicar también la puja política desde el lado de las paritarias y ahí sí ir a un equilibrio de inflación más alta sin tener réditos en torno al crecimiento económico. Muy bien, bueno Federico, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, un tema importante. Nos vamos con el análisis del economista Federico Furiase sobre el desempeño, la evolución que viene teniendo el dólar y lo que podemos esperar para los próximos días a partir del impacto que esto puede tener en los precios y en los objetivos de inflación de la autoridad monetaria. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.